Para el pueblo mapuche, Puquem es el periodo del año en que el clima se hace más frío, las lluvias más intensas y los rayos del sol disminuyen su luminosidad con el aumento de las nubes que cubren el cielo. Puquem coincide con el solsticio de invierno, donde la Tierra se encuentra en el punto más alejado del Sol. En esta etapa, la vida se encuentra en estado de latencia. Las semillas sembrados bajo tierra contienen su energía para luego, poco a poco, comenzar a dar sus primeros brotes. La llegada de Puquem es tiempo de lluvias, tiempo de agua, y trae consigo la renovación natural y espiritual del Itofilmongen, es decir, la renovación de todas las formas de vida, sin excepción. El inicio de Puquem fue determinado desde la antigüedad por nuestro pueblo, observando distintas señales que la naturaleza deja ver en este periodo. Una de ellas es la aparición del sol en el mismo punto sobre la montaña durante 3 días, para luego avanzar hacia el sur la distancia de una pata de gallo. Este fenómeno natural fue comprendido como Wiñol Tripantu, la vuelta del sol o retorno del sol, donde los días avanzan lentamente, recuperando su duración mientras la oscuridad de la noche disminuye. Hoy en día, Puquem se entiende como el periodo en que inicia el nuevo ciclo o año solar, que en Mapudungun se dice Tripantu, siendo una etapa muy importante en la vida mapuche, ya que mujeres, hombres y niños renovamos la energía física y espiritual para llevar adelante nuestros propósitos conectados siempre al proceso de vida presente en la naturaleza y la Ñuque Mapu, nuestra madre tierra.